Y en esta parte del programa tenemos que actualizarles información porque el nivel del río Orinoco en Amazonas está en 98 centímetros por encima del parámetro de desborde. Y es que las fuertes precipitaciones registradas en la región sur de Venezuela, por supuesto, han generado preocupación en estados como Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Hoy, precisamente, para actualizarnos qué está sucediendo en esta zona, conversamos con nuestro corresponsal en el estado Bolívar, Carlos Zuniaga, para conocer cómo se vive la situación en terreno y cuál ha sido el impacto que ha hecho estas lluvias. Bienvenido, Carlos. Buenos días. Buenos días, Laura. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Estoy viendo, Carlos, que el nivel del río está por 98 centímetros por encima del parámetro de desborde, ¿no? Desde el 6 de julio, ¿cómo está hoy la situación en Bolívar? ¿Se mantiene la alerta o ha habido algún tipo de mejorías en las últimas horas? Bueno, los niveles del río continúan subiendo en Amazonas, como ya tú lo has mencionado, está por encima de la cota de desborde, lo que supone, como lo ha dicho efectivamente el gobernador de esta región, Miguel Rodríguez, una situación de emergencia que, según ha dicho el primer mandatario, ya ellos están atendiendo, es decir, se han desalojado a las familias de municipios como Atabapo, Atures y Autana, que son las zonas que están más afectadas por la crecida del Orinoco. También es importante mencionar que hay, digamos, un ascenso importante en el nivel del río en el municipio Cedeño, acá en el estado Bolívar. La medición que se ha hecho durante las últimas 24 horas por parte de Protección Civil en Ciudad Bolívar, acá en el estado Bolívar, ubica al Orinoco por encima de los 16 metros sobre el nivel del mar. Esto significa que el río está cerca de ingresar a alerta verde. La alerta naranja es la que está en la cota de 17 metros sobre el nivel del mar y la roja es la que está en 18 metros sobre el nivel del mar. Un nivel, Laura, que se alcanzó en el año 2018, donde o cuando para entonces hubo una crecida histórica que, como ya te digo, alcanzó este nivel y eso desde luego derivó en una emergencia estatal, cientos de familias que fueron desalojadas de sus lugares y llevadas a refugios y justamente para prevenir, digamos, esta situación, o mejor dicho, para tomar medidas, porque la verdad es que el ascenso del río, las medidas que se pueden tomar en el desalojo, no se ha hablado sobre alguna medida, eh, digamos, de mover a las personas que viven en las riberas del río de manera definitiva, sino movilizarlas a refugios temporales. Fue lo que se hizo en el 2018 y es lo que, según las autoridades locales en el estado Bolívar, están trabajando para acometer estas mismas acciones. Protección Civil ha dicho que se mantiene monitoreando no solamente los niveles del río y ofreciendo actualizaciones diarias, sino también vigilando estas zonas que están en las riberas, tanto del Orinoco como del Caroní, para tomar las acciones necesarias, en este caso, desalojo a, a la zona segura. Importante decir que las imágenes que estamos viendo en pantalla no corresponden con el Orinoco, sino con el río Ure, una crecida que, por cierto, se registró hace un par de semanas y que nosotros en BPI TV pudimos cubrir y logramos esas imágenes para la audiencia. Hay comunidades incomunicadas, desbordes de río o daños en vías principales. Carlos, ¿han declarado la emergencia? Aparte de esto que me dice que están en nivel verde. En el estado de Bolívar no hay una declaratoria de emergencia hasta el momento porque, como te digo, el río está en alerta verde. Es un nivel que, eh, digamos, es un nivel que asoma la posibilidad de que el río está teniendo ascenso en la cota para llegar a las otras alertas que ya te he mencionado, Uh -huh. pero es algo que, bueno, las autoridades han informado y obviamente los vecinos, los pobladores de esta zona cercana al Orinoco esperan que la situación cambie. Sin embargo, los pronósticos de Protección Civil y otras autoridades es que el nivel del río, digamos, va a seguir creciendo y por eso se están
tomando las medidas necesarias en este momento. Sí, me señalas que están Protección Civil, los bomberos están tomando estas previsiones, pero ¿cuáles son esas previsiones, sobre todo para las próximas horas o los próximos días en esta región? Porque las lluvias sin duda continuarán, ¿no? O se espera, digamos que baje la intensidad. ¿Qué les han dicho? Bueno, por ejemplo, en Gran Sabana, en el municipio Gran Sabana, fronterizo con Brasil, las autoridades han dicho que están evaluando instituciones que podrían funcionar como refugios o albergues, algo que en el pasado ya se hizo, como te digo. En el 2018, una crecida que también cubrimos ampliamente para se movilizaron a las personas que estaban afectadas a refugios temporales. ¿Cuáles son estos refugios temporales? Bueno, escuelas, liceos y otras instituciones que funcionan como casas de abrigo momentáneos mientras los niveles del río descienden. La experiencia también nos dice que los planes de reubicación o promesas, mejor dicho, de reubicación que generalmente prometen las autoridades en estos casos, no se cumplen en su totalidad porque las personas que están en los refugios, una vez que los niveles del río descienden, regresan a sus casas, ¿no? Aquí hay comunidades, por ejemplo, acá en Puerto Ordaz, zonas como El Cerrito, Los Oleandros, Castillito, en San Félix Palúa, Campo Rojo, son sectores que están en las riberas de los ríos, tanto del Orinoco como del Caroní. Y es gente que se ve afectada por la crecida, que los niveles del agua, bueno, son altos, sus casas digamos, se cubren por la mitad y ellos esperan en los refugios que habilitan las autoridades que el nivel de los ríos descienda y posteriormente regresan a sus hogares. Como te digo, es una situación atípica la que se registra este año porque el año pasado los niveles del río no estaban en los números que ahora estamos viendo. Son, digamos, situaciones atípicas, como ya he mencionado, porque esta se registró en el 2018 y el panorama que avisaron las autoridades para este año también podría acercarse a esa situación ya vivida. Carlos, ¿cómo está la vida cotidiana? Veo que en este momento, por fortuna, no está lloviendo, pero los negocios se han visto afectados, la gente está yendo a sus trabajos, es decir, ¿cómo está el día a día de la población en esa zona? No, bueno, los negocios, la zona comercial está funcionando con normalidad. Ok. Es decir, no hay mayor alteración o modificación de la vida cotidiana, la Ok. vida comercial. Hay, por supuesto, una preocupación, Laura, de la gente que vive en las riberas Claro. de los ríos. Eso sí, ¿no? Nosotros hablamos la semana pasada, por ejemplo, con vecinos de una comunidad que se llama Los Oleandros, acá en Puerto Ordaz. Ellos están cerca de la ribera del río Caroní y ellos mostraban su preocupación porque por lo menos unas 10 familias de la calle Independencia, de este sector, tienen de fondo en el patio de sus casas una laguna que, según ellos comentan, va aumentando de nivel a medida que también van aumentando de nivel los ríos y que ellos recuerdan que en el 2018 también se inundaron y por esa razón están preocupados. Una preocupación que se repite en otros sectores, como ya te digo, acá en Puerto Ordaz también, en San Félix y en Ciudad Bolívar. Ahí sí hay, digamos, una preocupación, además razonable, porque estamos cerca del río, pero en general, en la ciudad y en la zona comercial, la verdad es que las actividades están con normalidad, con regularidad. Ahora, si alguna persona necesita ayuda en Bolívar, en Amazonas o en Delta Macuro, es decir, ¿a qué autoridades puede acudir o dónde puede buscar asistencia, Carlos? Bueno, las autoridades específicamente de Protección Civil han puesto a disposición sus redes sociales y en las redes sociales también hay números de contacto para que los ciudadanos se pongan en contacto, valga la redundancia, con las autoridades ante cualquier emergencia. De cualquier forma, también a través de las redes sociales, Protección Civil ha dicho que se mantiene, como ya hemos dicho, monitoreando no solo los niveles del río, sino las afectaciones que se pudieran registrar en estas zonas. Importante decir que en este momento hay una, digamos, una alerta verde, no Sí. supone una alerta de emergencia y de desalojo de familia, pero sí es un nivel que hace que las autoridades estén monitoreando muy de cerca el comportamiento del río. Sabes que en los últimos días hemos estado actualizando información sobre estas epidemias que empiezan a generarse producto de las inundaciones, las lluvias. ¿Tendrás algún reporte de riesgos sanitarios tras las inundaciones? ¿Qué dicen los servicios de salud de la zona?
Bueno, la verdad es que con respecto al tema sanitario, es un punto que también han tocado los vecinos de estas comunidades que están cerca de los ríos, sobre todo porque ellos dicen, la atención sanitaria se necesita generalmente cuando el nivel del río está descendiendo, que es cuando se registran, eh, digamos, síndromes gripales y otras afecciones, también enfermedades causadas por vectores, por mosquitos. Entonces, sí, los vecinos y las vecinas de estos sectores que están cerca de los ríos han solicitado a las autoridades atención en materia sanitaria. También en la comunidad como los oleandros, por ejemplo, los vecinos dicen que ahora con la crecida del río con frecuencia ellos encuentran en los patios de sus casas serpientes, porque además Wow. recordemos que el hábitat natural de estos animales, ¿no? No se trata, eh, por llamarlo de alguna manera, como una amenaza para la gente, o sea, es el hábitat de estos animales. Entonces, bueno, es común, es frecuente que a medida que aumente el río, también ocurran este tipo de situaciones. Y lo que piden las personas a los organismos es atención en este caso, atención sanitaria, por ejemplo, en el caso de los oleandros, sí, fue una petición concreta que hicieron los pobladores de este sector que nosotros visitamos. Carlos, muchísimas gracias por haber hecho este contacto el día de hoy con nosotros. Sabemos que estás por allí buscando la noticia y para mantenernos informados. Muchísimas gracias. Era Carlos Zuniaga, corresponsal de BPI TV y por supuesto estaremos haciendo un contacto nuevamente contigo si así lo amerita. Muchísimas gracias. Buenos días para ti. Igualmente, buenos días. Y nosotros tenemos que actualizarles un poco la información porque es que justamente aquí en el estado de Amazonas, Protección Civil Venezuela hace un llamado y es que ellos explican en su cuenta de Instagram que el estado de Amazonas se enfrenta a una grave situación de emergencias provocada por el desbordamiento del río Orinoco debido a las intensas lluvias que alcanzaron los 52,98 centímetros este miércoles 9 de julio, 98 centímetros por encima del parámetro de desborde. Esta crecida ha afectado a varias comunidades, especialmente en los municipios Atures y Autana, así como en el paso de la Chalana de El Burro, así se llama, conexión vital entre Amazonas y Apure. Ellos señalan también que ante el riesgo inminente las autoridades trasladaron a más de 170 familias afectadas, como también lo decía nuestro compañero Carlos, a refugios temporales mientras se realizan labores de asistencia y monitoreo en zonas vulnerables. Ellos también informan que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos continúa con el monitoreo constante del río Orinoco, implementando acciones de mitigación y evaluando, por supuesto, los daños y brindando atención directa a las personas afectadas. Ellos señalan que el paso de la Chalana en Puerto Nuevo, conocido como El Burro, como se los mencioné anteriormente, continúa operativo pese a las adversidades. El agua cubrió gran parte de la zona y se encuentra recibiendo ayuda de los organismos de seguridad. El gobierno nacional reafirma su compromiso con la protección de la población amazónica, promoviendo la articulación entre instituciones y comunidades para enfrentar esta situación con solidaridad. Y nosotros, por supuesto, desde aquí estaremos muy pendientes de llevarles a ustedes toda la actualización y, por supuesto, toda la información, sobre todo para que usted sea precavido y no se exponga ante estas dificultades y, por supuesto, ante la crecida de los ríos, que esto no avisa. Es decir, tome sus precauciones y manténgase a salvo. La vida es lo primordial, porque las cosas materiales, usted sabe que siempre se recuperan. Así que esté muy pendiente de nuestra información, de nuestras redes sociales y por supuesto de toda nuestra programación que estaremos actualizándoles en vivo y directo todo lo que ocurra en nuestro país. Nosotros vamos a hacer una pausa. Usted no sea parte de su programa Buenos Días porque ya venimos con más.